Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, aquí en el estudio, Jorge Huguenín, más bien, presidente del Grupo Exim, que además, Jorge, ahora me contaba, vive entre Madrid y Guadalajara, y por eso comienzo preguntándote, Jorge, ¿qué es Grupo Exim? Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Y bueno, Grupo Exim es pues la holding, ¿no?, a través de la cual hacemos inversiones en distintas industrias, ¿no? La nuestra ha sido la de autopartes siempre, pero de ahí subimos dinero para hacer inversiones en otras industrias. Claro, y están haciendo una alianza, y eso es lo interesante, de Ciosa, Autopartes y Autotodo Mexicana. Primero preguntarte, ¿cómo es el mercado mexicano de autopartes? Porque de repente parecería que está fragmentado, pero es grande, somos un mercado importante. Digamos, el dato de referencia, se venden 1,5 millones de vehículos nuevos, y eso nos da una idea de lo que se va desplazando, que obviamente hay que multiplicar en varios órdenes de magnitud los vehículos usados, y ahí hay todo un mercado grande. Pero bueno, ¿cómo es el mercado? Bueno, el mercado, porque además mucha gente cree que la industria automotriz, cuando se habla de industria automotriz, se piensa precisamente en vehículos nuevos, ¿no? Los fabricantes de vehículos y los distribuidores, ¿no? Pero hay esta segunda parte o esta segunda historia que se llama aftermarket, que precisamente tiene que ver con la reparación de vehículos que ya no están en el paraguas de garantía de las marcas, ¿no? Y ahí es precisamente donde participamos nosotros, ¿no? El aftermarket, que además, dicho por los propios fabricantes, representa el 70%, digamos, de la parte económica de la vida útil de un vehículo, ¿no? Eso que son en México 17 años, 18 años más o menos, ¿no? Qué interesante, sobre todo porque cuando uno ve, por ejemplo, un Kavak y la evaluación que alcanzó, que está justamente en el sector de la compraventa de vehículos usados, pues eso nos dice el tamaño y el potencial. ¿Y cómo está en la estructura? Es decir, bueno, sé que hay jugadores grandes, ustedes son uno de ellos, pero ¿qué tan fragmentado está y qué tanto espacio hay todavía para ir consolidando esas partes que son... Pues mira, fragmentado mucho. A ver, básicamente se compone de los grandes distribuidores como nosotros, que a su vez le vendemos a este canal de refaccionarias, que en México hay más o menos 50 o 60 mil, que a su vez abastecen a los talleres. En México, a diferencia de países de primer mundo, no existe el do it yourself. Entonces, tu coche descompone, termina en un taller, ¿no? Y ese es finalmente el consumidor final, pareciera ser, es más el taller que el propio dueño del vehículo, ¿no? Sí, totalmente, es fascinante y no sabía que había 60,000. ¿Y en qué ciclo se mueve? Es decir, ¿hay ciclos o es permanente más o menos? Pues es que mira, yo siempre he dicho, los coches no tienen palabra de honor, se descomponen cuando se descomponen, ¿no? Exacto. Entonces, afortunadamente, además somos una industria contracíclica, porque hay crisis, entonces la gente lo primero que deja de comprar son casas y coches. ¿Y qué hacen? Reparan el que tienen, ¿no? Hay épocas de bonanza, pues el parque vehicular crece porque se venden vehículos nuevos. Entonces somos una industria bastante contracíclica. Y ahora la parte, porque en esta administración lo que hemos visto es que se han legalizado muchos autos que se importan de manera ilegal de Estados Unidos, obviamente los famosos autos chocolate. ¿Eso cómo juega en este caso? Porque obviamente pues necesitan igual reparación, ¿no? Incluso quizás más acelerada. Pues es que ese es a ver, lamentablemente para los dueños de los vehículos chocolate es un truco que no se dan cuenta, porque precisamente son los mayores consumidores de refacciones. Cuesta muy barato el coche, pero resulta que, pues vamos a ver, tienen que estarle metiendo dinero constantemente en refacciones y reparaciones, ¿no? Claro. Y ahora, de cara a ustedes, ¿cuál es el nombre del juego? Es decir, pues tienen un canal de 60,000, muy fragmentado, como dices, no necesariamente su consumidor final, pues es finalmente el taller, aunque pues los que llevamos nuestro coche a reparar. ¿Y cuáles son las estrategias que ahí se definen y cómo se enmarca esto en la alianza? Bueno, mira, nosotros lo que estamos haciendo realmente es aglutinando la infraestructura existente. Porque, a ver, finalmente nosotros hoy, ya con la alianza con Autotodo, tenemos un canal de 9,000 refaccionarias a las que les vendemos. Y lo que estamos haciendo es, vamos a profesionalizar esa infraestructura para formar la red de distribución de autopartes más potente del país y yo diría de Latinoamérica, ¿eh? Entonces, es en lugar de hacer este esfuerzo de abrir cientos o miles de puntos de venta, utilizar los que están, profesionalizarlos, darles tecnología, en fin, jugar con ellos en lugar de intentar competir con ellos, ¿no? Claro. ¿Cuál es el punto de dolor, digamos, del punto de venta del taller? O sea, ¿Del taller o de la refaccionaria? pues de ambos. Porque te puedo decir de los dos. De los dos, sí, exacto. Pues mira, el taller, empiezo de abajo para arriba. ¿Cuál es el problema del taller? Que para él el tiempo es todo, porque tú llevas tu coche y lo quiere tener ahí parado el menor tiempo posible, porque mientras lo tenga ahí parado no puede empezar a reparar el que sigue, ¿no? Entonces necesita abastecerse rápido de las partes para poder sacar tu coche y meter el que sigue. Y en el caso de la refaccionaria, principalmente, que hace 25 años
Con a lo mejor 3 o 4 mil números de parte tenías completo el abastecimiento. Hoy necesitas 20 o 25 mil por la variedad de vehículos Sí, que hay sí. hoy en día, ¿no? Sí, somos uno de los mercados más competidos a escala global. Hay de todo, De todo. prácticamente. Ahora, ¿qué tanto el crédito es importante para los dos componentes, para taller y refaccionaria? Pues juega la refaccionaria porque además no tiene ni espacio ni capital para tener esos 25, 30 mil números de parte, y para el mecánico porque al final lo que le importa es pues cobrar la reparación y luego pagar todo lo que utilizó para ella, ¿no? Entonces sí el crédito es un factor importante. Ahora, la tendencia se mantiene estable en términos de que los mexicanos no arreglamos nuestros coches nosotros mismos, a diferencia de los Estados Unidos, que ahí tiene que ver obviamente el precio, ¿no? Que como ocurre en las estaciones de gasolina y en muchas otras cosas. Pero ¿hay un cambio de tendencia o realmente ahí se ve que va a quedar? Mira, la tendencia más, esa no, parece ser que se va a quedar, pero más bien está la tendencia cambiando hacia cambiar partes completas de los coches, ¿no? Que ya no tanto a repararlas, ¿no? Pero ¿Y qué tanto la sofisticación de los vehículos? Porque ahora ya no es necesariamente tan sencillo como lo era, pensaría incluso hace 10 años, en donde cada vez los componentes son más unitarios. O sea, no es tan sencillo que un taller le meta mano a un vehículo. exactamente. Por eso ahora reparan o cambian la pieza completa, lo cual hace más simple el trabajo y la vida para todo el mundo, ¿eh? Del ecosistema de autopartes que hay en México, ¿qué porcentajes son de importación, qué tantos son nacionales y cómo juega esa parte? Es interesante. México, principalmente lo que se fabrica de autopartes en México es para el Tier 1. Yo te diría el 99% es para Tier 1. Hay algunos grandes fabricantes como Robert Bosch, como Valeo, como tal, que tienen también su división de aftermarket, pero vamos a ver, no representa más del 10% del juego en México para ellos, ¿no? Y entonces, pues todo viene de importación. Y ahí como, bueno, pues hemos tenido del lado de ustedes la fortaleza del peso, pues debe ayudar, ¿no? Porque mantiene buenos precios. Sí, sobre todo porque al final trasladas eso hacia el consumidor, ¿no? Pero efectivamente el 95 o más por ciento de las partes que se venden en México son importadas. ¿Vienen de Asia De Asia, o principalmente China, de Asia. básicamente? Ahora India está empezando a jugar cada vez más, pero yo te diría que China sigue siendo el predominante. ¿Y de Estados Unidos? No, Estados Unidos la verdad es que por costos es poco competitivo en ese sentido. Ahora, las 9,000 puntos de venta, digamos, refaccionarias, ¿cuál va a ser el diferenciador ahí con respecto a las que ya hay? Que es el ecosistema que decías, bueno, no trata de competirles, aunque sí hay que tener 9,000 puntos de venta, pero también de profesionalizarlos. En la parte de las 9,000, ¿cuál va a ser el ¿Qué vamos a diferenciador? Exacto. Mira, básicamente, junto con la adquisición de AutoTodo, adquirimos también una aplicación tecnológica que se llama JetsApp. Y precisamente esto va a hacer que podamos dotar a estas refaccionarias de tecnología básica, como por ejemplo ERPs, pero sobre todo la parte de entender dónde está el inventario. Es decir, la demanda la vamos a saber nosotros, vamos a saber dónde está el inventario. Y esto le va a facilitar dramáticamente la vida a este canal precisamente, ¿no? Por lo que decías, ¿no? Y es que si tienes que tener un inventario de más de 20,000 partes, si lo pudieras tener desagregado, porque la demanda, incluso la Ciudad de México, que es grandota, o Guadalajara, pues no va a estar en la misma zona, ¿no? Y si no lo sabes, es un problema porque estás perdiendo un cliente y se va a ir a la Lo dejas de competencia. vender. Claro. ¿Y cuáles son los márgenes de ganancias, más o menos? Pues mira, Sobre ingresos. una Ajá. refaccionaria típicamente está acostumbrada a ver un 30% sobre el costo, ¿no? Y un taller que, a ver, no quiero quemar aquí a ese gremio, pero que dicen que Sí. no le suben a las partes, y ahora que sí le suben, entre un 10 y un 15%, ¿no? Claro, eso es importante, hay que saberlo. Pero has dicho algo clave de cara a todos los demás, porque a veces uno piensa que el taller se quiere quedar en nuestros coches mucho tiempo, ¿no? Porque ya vas, todavía no queda. Y en realidad no, porque el nombre del juego es que está ocupando un espacio y entre más rotación, pues mejor, Así obviamente, es. porque tienes más flujo y entonces estás teniendo más ingresos. Así es. Jorge, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para conversar Gracias, un poco Rodrigo. más. Es fascinante este mundo que además pocas veces, como que se ve, como ya lo decías, no es muy común en la industria mexicana y entonces pues nos das consejos prácticos para además entender la dimensión de negocios de las autopartes. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Jorge Huguenin, el presidente del Grupo Exim. Y me estabas contando, Jorge, que es un mercado, el de las autopartes, de 30,000 millones de dólares. Es muy grande y muy pulverizado, eso ya lo decíamos en el bloque pasado. ¿Y qué tanto hay, digamos, la parte, porque hay calidades, ¿no? Y eso también es clave. Obviamente lo que ustedes están buscando, pues es
formalizar más, tener, me decías, un mejor contacto para tener garantía de cara al consumidor final y eso le va... Garantía me refiero a estos puntos de venta o estas distribuidoras que estén garantizados y los talleres que forman parte del ecosistema. Pero ¿qué tanto también juega la calidad? Como en todo, ¿no? Porque habrá un mecánico que dice, bueno, pues la compra está un poco más barata, a lo mejor dura menos, etcétera. Hay un buen canal, por cierto, me estoy acordando que he visto mucho, ya se hizo muy famoso, de un español que dice, compañeros, te lo voy a enseñar ahora. Y entonces tiene un taller y ahí pues te das cuenta en España de todos los intestinos que tiene un automóvil y cómo a veces se hacen las cosas bien y se hacen muy mal y uno como consumidor pues no tiene la menor idea. Sí, a ver, efectivamente, es una industria gris, porque la verdad es que somos como industria hijos de una mala experiencia. Yo no he visto a nadie nunca celebrar que se le descompuso el coche Claro. y que va a ir a un taller. Entonces, lo que tenemos que crear, y en eso estamos trabajando, es un ecosistema de confianza. Básicamente, que tú como dueño de un vehículo se te descompone, te vayas a una aplicación, vayas a uno de los talleres certificados y eso la garantía que te va a dar es que vas a tener tu coche de regreso rápido y bien reparado. Que eso finalmente es lo que le importa a un automovilista, porque al final, como tú dices, ¿tú qué sabes qué le van a meter o si le van a meter lo que dicen que le metieron, ¿no? Entonces, es crear un ecosistema de confianza que te dé la garantía de lo que tú necesitas, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tanto está cambiando o va a cambiar, sobre todo porque tú lo debes estar viendo más en Europa, con los automóviles híbridos y eléctricos y eso cómo modifica el ecosistema? No está muy claro a qué velocidad va a avanzar eso en México, sobre todo la parte de los vehículos eléctricos o híbridos conectables, pero sí que cambia la ecuación y al final va a ser una parte pues, significativa Claro. del mercado. Hay dos grandes discusiones en el tema, sobre todo los eléctricos, que al final los híbridos también son eléctricos, pero hay dos grandes discusiones. La infraestructura para cargarlos. En Europa, por ejemplo, el 70 u 80% del parque vehicular duerme en la calle. ¿Quién va a poner los cargadores para cargar esos vehículos? Uno. Dos, la parte que no está clara respecto a al medio ambiente, ¿no? Que aparentemente son para no contaminar, pero hay todo un lado B que tiene que ver con la producción y desecho de baterías, ¿no? Exacto. Entonces, a mí, y porque además lo estudiamos de una manera muy puntual, yo creo que Latinoamérica va a tardar, si es que eso se da, por lo menos 15 o 20 años en que la mayoría de los vehículos sean eléctricos, no lo creo, híbridos sí lo creo. ¿No? Sí, y eso va a generar un fenómeno interesante de cara al negocio en el que tú estás, porque obviamente esto está cambiando, ¿no? Porque justo he puesto mucha atención en su discurso ahora en la convención republicana y el que dio este fin de semana Donald Trump, dijo el mandato, digamos, de los eléctricos, en donde en Estados Unidos Biden había puesto unas reglas para que en 2032 pues ya fueran eléctricos e híbridos. Pues dice, se desecha. Claro. Pero lo que ocurriría normalmente es que esos vehículos de combustión interna, que ya pues empiezan a dejar de ser viables, un poco lo estamos viendo en España, pues van a venir a otros mercados, ¿no? Y entonces Correcto. podríamos tener un influjo importante. Sí, yo creo, mira, al final creo que la batalla entre híbridos y eléctricos la van a ganar los híbridos, ¿no? Y eso me parece bien desde el punto de vista de contaminación, pero al final para nosotros como industria cambia muy poco, porque los híbridos tienen un motor de combustión, Claro. aparte del eléctrico. Balatas, ¿no? Y todo lo demás, y ¿no? todo lo demás Exacto. es lo mismo. Pues, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el monto o la dimensión de la operación que están haciendo con Autotod? Pues mira, este año vamos a cerrar ya con una facturación de $300 millones. Estamos buscando duplicar el tamaño de la empresa máximo en 4 años. Creemos que es total y absolutamente viable. Pero bueno, pues mi tirada es construir una empresa billonaria, cuando mucho en 6 años, ¿no? Ahora, en esta parte, el capital, estás yendo a ¿cómo estás obteniendo el financiamiento para el crecimiento? Es muy interesante. Bueno, fue una operación tan obvia, vamos a ponerlo de esta manera, que al final hubo 2 bancos que nos dijeron, oye, nos quedamos con la operación total, ¿no? Entonces lo hicimos todo con un apalancamiento y bueno, pues así fue como cerramos la operación, ¿no? Claro. Y la proyección del mercado, ya decías, duplicar, es contracíclico en términos de que cuando hay crisis, el negocio crece más, cuando no hay tanta, pues la gente compra más, se descomponen menos sus coches. Así es. Ahora, ¿cuál es el ciclo final de los automóviles? Y geográficamente pensarías, pues América Latina es un mercado natural, incluso el propio Estados Unidos. ¿Cómo se ve esa parte? Mira, nosotros ya operamos en Colombia y en Costa Rica. Bien. Son mercados bastante, pues son diferentes, pero vamos, de cierta manera Latinoamérica, a excepción de Brasil, se parece mucho a la operación. Entonces, sí, nosotros estamos pensando en hacer además adquisiciones adicionales a esta y probablemente las siguientes sean precisamente en el Cono Sur, pues, ¿no? ¿Qué cambia entre, por ejemplo, Costa Rica, pues debe ser
pequeñito, Colombia más grande. ¿Cuál es la diferencia con Es muy respecto a interesante. México? Costa Rica es un mercado muy educado. Costa Rica, por ejemplo, prefiere que le pongas partes caras originales y no estar jugando con piezas de recambio, ¿no? Colombia se parece muchísimo a México, aunque también es un mercado más exigente respecto a la calidad. Pero se parece mucho, tiene 80% de similitud. Y varía, ya por último, la calidad de los mecánicos de acuerdo a las ciudades. Por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son ciudades grandes. Tijuana, me imagino que no debe estar mal. ¿Es mejor la calidad de los mecánicos? ¿Varía? O sea, No, ¿varía yo creo que geográficamente? en todos lados, a ver, hay más o menos 100,000 talleres en México, poco más, y yo creo que hay de todo en todos lados, ¿no? Entonces, claro, hablando del ecosistema otra vez, lo que tenemos que hacer es precisamente aglutinar a los que verdaderamente están profesionalizados, porque además ahora reparar un coche ya es un tema de ingeniería. Ya no es como antes, ¿no? Que tú levantabas el cofre y más o menos sabías qué tenía por cómo sonaba. Eso no pasa ahora. Si no tienes tecnología en tu taller para poder realmente atender el coche, no tienes manera de repararlo, pues. En cuanto a las autopartes, ¿hay espacio para tener jugadores mexicanos? Pero ya decías que todos son para el Tier 1, 99%, o sea, para los fabricantes de autos nuevos en México. Pero la logística desde Asia y cómo se está comportando, digamos, decía el fin de semana el secretario de Hacienda, vamos a revisar nuestro comercio con China, etcétera. ¿Hay un buen negocio ahí para fabricar autopartes en México? Sin duda, y yo creo que va a pasar. Simplemente los chinos, lo que está pasando es que evidentemente están viniendo a instalarse en México para producir y vender tanto en México, pero principalmente en Estados Unidos. Y yo creo que no solo sí hay un espacio, a mí me parece que es momento de aprovecharlo. Competir con China a nivel de fabricación son palabras mayores. Sí, sí. Pero yo creo que sí hay un espacio y que va a empezar a pasar. Pues fantástico, Jorge, gracias por estar aquí. La verdad es Al que contrario, Rodrigo. ha sido muy útil, hemos aprendido mucho, así que te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a Enhorabuena ti, y Rodrigo. felicidades por la operación. Ahí escuchamos a Jorge Huguenín, el presidente del grupo Exim. Esto es Imagen Empresarial.